Hoy tenemos a una invitada a la que todos ustedes conocen, porque ha estado en sus casas muchas veces y les he informado de muchas cosas, desde muchos lugares del mundo, ¿no? Corresponsal con la trayectoria más dilatada de Televisión Española, más de 25 años de carrera profesional en el exterior, ha estado como corresponsal en Moscú y en la Unión Soviética, en Roma, en Viena, en Hong Kong y Asia-Pacífico, en Pekín, en Nueva York, en Buenos Aires. Estuvo en el equipo fundador de la Televisión Autonómica Catalana, TV3, y fue su directora de programación. Es Premio Ondas, Premio Club Internacional de Prensa, Premio José Couso, la Libertad de Prensa. Y en el año 2007 recibió un premio muy significativo, el Premio Women Together, organizado por Naciones Unidas por su trayectoria profesional en favor de la lucha por la igualdad. Hoy está con nosotros Rosa María Calaf. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Es que has estado con ellos tantas veces, claro. Tantas veces que he dicho, hombre. Sí, sí, y todo esto que cuentas solo es cuestión de años, ¿eh? Bueno, un placer tenerte aquí, poder hablar contigo de tu trayectoria, de tu experiencia y de periodismo en general, porque fíjate, cuando hablamos de la disrupción que en este momento está llegando a muchas áreas de la sociedad y de los ámbitos sociales y culturales, el periodismo ha pasado por un periodo realmente de transformación absoluto, desde que empezaste tú y empecé yo también en su momento, máquinas de escribir, papel de calco, los medios rudimentarios que había, telecine, tal, al cambio actual de tecnología y de inmediatez es medio un abismo. Sí, sí, bueno, claro, bueno, buenas tardes y bueno, un placer estar aquí, la verdad, y bueno, pues con Antonio, que en fin, somos viejos compañeros, ¿eh? Bueno, por supuesto que ha cambiado muchísimo, como ha cambiado todo, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo, pues el periodismo forma parte de la construcción social y, por tanto, pues en fin, está ahí. Y lo que pasa es que tiene una característica un poco particular que, por una parte, bueno, está en la causa de muchos de los procesos de cambio, digamos, en la causa, a través de, lógicamente, pues la divulgación, o sea, en fin, la creación el envío de mensajes y creación de modelo social, etcétera, pero luego, lógicamente, también vive las consecuencias de todo ese cambio. Y es verdad que ha cambiado muchísimo. No me gusta nunca, porque siempre parece que cuando decimos esto es como que antes era estupendo y ahora es un horror. Antes era distinto. No, era distinto, claro, efectivamente. Era distinto. Y ahora es de otra manera. Ahora es de otra manera. Es verdad que bueno, que hay algunas cosas, muchas cosas que ha cambiado para bien, pero otras muchas que no. Y creo que efectivamente la tecnología en sí misma, bueno, pues debemos celebrarla, ¿no? Porque es una herramienta bueno, que en fin, la humanidad nunca ha tenido al alcance de la mano algo tan magnífico, ¿no? O sea, una herramienta pues eso, de conocimiento, de acercamiento a lo diferente, que, bueno, es claramente positivo, ¿no? Pero, como toda herramienta, pues depende de cómo se use. Y entonces hay unas ciertas derivaciones en este momento, ya desde hace un cierto tiempo, ¿no?, de ese uso un poco preocupante, ¿no?, de la tecnología, porque, y enlazando con lo que decías, pues parece como que cada vez más el contenido se pone al servicio de la tecnología, en lugar de la tecnología al servicio del contenido. O sea, es decir, puedo hacer las cosas muy rápido, porque ahora, bueno, de cuando nosotros trabajábamos, bueno, y yo que soy mucho mayor que él, en cine, imagínense, no había que revelar la película, tenías que rodar poquísimo, porque claro, era muy caro, ¿no? Y entonces, necesitabas hacer 1 minuto y podías rodar 3, no más. Claro, llega el vídeo, todo eso, por supuesto, cambia todo, ¿no? Entonces lo puedes hacer, pues, más deprisa, porque evidentemente los sistemas de transmisión son infinitamente, son inmediatos. Antes tenías que irte a un lugar para enviar, bueno, las películas, enviarlas por avión, o sea que imagínense lo de la inmediatez donde queda en eso, ¿no?, de la información. Pero ya luego con el vídeo, bueno, enviabas, pero tenías que ir a un sitio que tenían, en fin, la posibilidad de enlaces, etc. Todo eso se ha eliminado. Eso está bien, pero claro, el hecho de que lo pueda hacer más deprisa, de que lo pueda hacer casi prácticamente desde cualquier lugar, porque con un cacharro, en fin, ahora realmente nada complicado, enlazas con el satélite en mitad de donde sea.
Todo eso está bien, pero claro, si eso no justifica el que como lo puedo hacer deprisa, lo puedo hacer desde cualquier sitio, es muy fácil, es muy barato, porque grabar, todo esto, y entonces hago cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, importa más la idea esta de nuestro equipo ha logrado llegar a tal lugar y nuestro equipo está transmitiendo desde... Dices, bueno, muy bien, eso es estupendo, pero ¿sabe lo que pasa? O sea, ha tenido tiempo de poder, pues, entender mínimamente, etc. Entonces, eso, digamos que esa sería la parte que a mí me preocupa en este momento, más de ese cambio fantástico y, bueno, y sin duda evidente, ¿no? Pero la preocupación principal para un corresponsal, en la época que tú has trabajado en Televisión Española, era llegar al telediario. Esto era lo más importante de todo. Porque una transmisión desde Nueva York, o desde Buenos Aires, o de los sitios donde ha trabajado Rosa, a Torre España, costaban 10 minutos 500.000 pesetas. Medio millón de pesetas, 10 minutos. Si tú no llegabas a ese segmento, había que pedir uno nuevo, y eran otras 500.000 pesetas. Entonces, la lucha era siempre llegar al unilateral, que así se llamaba, unilateral, que era, ahora se hace efectivamente con una mochilita, conectando con el satélite, ahora es muy sencillo, pero entonces era muy complicado y muy caro, y llegar, y eso era lo más importante. Te decía el redactor jefe, bueno, tengo una exclusiva, muy bien, pero llega, la mejor exclusiva, claro, es la que llega. Y aparte realmente es cierto, claro, era muy caro, pero además también, evidentemente, había un esfuerzo de un trabajo tremendo que a lo mejor te había costado, por supuesto, horas y horas, y bueno, en fin, conseguir ese material. Y claro, si no llegabas, pues no valía para nada, ¿no? Así que efectivamente esa era... Porque es cierto que el periodismo tiene que ser rápido. O sea, eso está claro. O sea, tienes que tratar de llegar, de contar las cosas lo antes posible, ¿no? Y a ser posible el primero, ¿no? Lo que acabas de decir, no tengo algo tal, exclusiva, tal. Pero claro, nunca, insisto, en detrimento de la calidad. O sea, no por ser el primero... voy a contar pues, cualquier cosa sin confirmar, sin comprobar, sin contrastar. Y es verdad que, bueno, pues ahora últimamente, en fin, yo creo que no digo nada que no todos ustedes no sepan, de que muchísimas veces pues nos encontramos con eso de que, bueno, una cosa que se ha dicho pues no es, y hay esa especie de crear una percepción de que lo más importante es lo último. No tiene por qué ser lo último, quizá lo más importante es lo primero. Luego a partir de ahí has mareado la perdiz, pero no has dicho nada realmente más importante, ¿no? Entonces la idea de tener que estar permanentemente diciendo algo, pues está realmente, digamos que difuminando la esencia, ¿no? Claro. de la necesidad de rigor en la información. Hay un valor, Rosa, intrínseco en el periodismo, que es la credibilidad, es fundamental. La gente dice, ¿quién lo ha dicho? Televisión Española, o Antena 3, o Tercera, la cadena que sea. ¿Quién lo ha dicho? Y luego, ¿quién lo ha dicho? Por ejemplo, ella es un ejemplo de credibilidad. Si Rosa María Calaf contaba algo desde algún sitio, es que sabíamos que era exactamente así, porque conocíamos su trayectoria, ella y otros muchos compañeros. Por supuesto. Es decir, que esa realidad. ¿Te preocupa el mundo de las fake news ahora? El hecho Muchísimo. de que se difundan noticias que el espectador no sabe si son auténticas o no, el espectador o el lector a través de internet o de prensa. Sí, muchísimo, porque creo que este es el gran reto de informar y estar informado en el siglo XXI. Es decir, el ser capaz de deslindar la verdad de la mentira, lo tóxico de lo no tóxico, ¿no? Yo hago muchísimas cosas con colegios y con niños, etcétera, porque creo que realmente la importancia del sentido crítico, hombre, es obvio que siempre ha sido importante, pero ahora lo es todavía más precisamente por todo esto, ¿no? Es decir, el ser capaz de detectar de alguna manera, ¿no? Y entonces a los niños, para que entiendan lo que quiero decir, les pongo siempre el ejemplo de la alimentación. Si ahora yo pongo aquí un montón de productos, ¿no? Empaquetados, unos muy atractivamente, con olores, colores, lacitos, etcétera, otros menos, unos que se abren muy rápido, otros que cuesta más, etcétera. Y os digo, comed lo que queráis, no sabéis lo que hay dentro, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que probablemente nos decantemos por lo más atractivo, lo más fácil, lo más tal, y ¿qué pasará si entonces cuando nos comemos eso es tóxico? Bueno, pues el cuerpo físico va al hospital.
Eso es exactamente lo mismo con la información. Si comemos información tóxica, lo que va al hospital es el cuerpo social. Y claro, en el cuerpo social vivimos todos. Entonces, tener una sociedad enferma es extremadamente peligroso, ¿no? Por la cuenta que nos trae, ¿no? Porque realmente nos va a afectar a nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora, bueno, pues la tecnología otra vez, ¿no? En un uso mal hecho de la tecnología, lo que permita precisamente es que esas mentiras, porque las fake news no son más que mentiras, o sea, queda más bonito decir fake news, pero es simplemente la mentira de toda la vida, ¿no? Entonces, la mentira de toda la vida no quiere decir que antes sí que la había también, no es que sea una cosa nueva de ahora. Lo que ocurre es que digamos que la tecnología permite pues una elaboración mucho más sofisticada, mucho más evidentemente profesionalizada, porque hay una profesionalización de la creación de la mentira, ¿no? Y por tanto, bueno, eso es más peligroso ya de entrada, pero si además le sumas, o sea, que permite una amplitud, ¿no? Un alcance infinitamente superior, ¿no? Porque antes, bueno, pues el periódico primero, ¿no? O sea, ¿cuánta gente llegaba? ¿No? Pues luego la radio, bueno, pues a más gente, pero en fin, la tele, pues a más gente, pero es que ahora las redes, claro, llegan, en fin, prácticamente a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, la suma de todos estos factores hace que efectivamente las fake news, o sea, es decir, el que se instale la mentira, o sea, y el que no se valore, o sea, se pase por encima de la verdad de los hechos, ¿no? Porque los hechos son los que son, no los puedes variar. Otra cosa es que te gusten, que no te gusten, que prefieras que sean de otra manera y los quieras interpretar, pero lo que no puedes es modificar los hechos. Este es un principio sacrosanto del periodismo. Fíjate, estaba pensando en algo que nos han dicho a todos muchas veces, sobre todo cuando éramos más jóvenes, de niños. ¿Ha dicho la radio? No decía, no, ha dicho la radio, sí, sí. O ha dicho la televisión, y eso iba a misa directamente, o sea, era lo que le otorgaba credibilidad absoluta a la noticia, ¿no? Y ahora eso pues hay que ponerlo a veces en entredicho, sobre todo con algunas páginas web que no sabes de dónde vienen ni qué intereses tienen detrás. Mucho escepticismo, siempre hay que preguntarse, ahí está, esta es la clave, ¿no? O sea, es decir, un periódico, ¿quién es el dueño? O sea, detrás de cualquier mensaje que recibimos, ¿quién lo manda? ¿Y por qué lo manda? No, o sea, ¿y para qué lo manda? Es decir, que siempre ese ejercicio es algo que es en lo que consiste el sentido crítico, pero que realmente eso hay que entrenarlo, no se nace enseñado, ¿no? Por tanto, hay que tener esa capacidad, que no es nada fácil, ¿eh? Realmente, yo lo parece dicho así, dices, pues qué bien, no, pues me voy a comprar un poco de sentido crítico. Bueno, pues no, o sea, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Los griegos, creo que era Tucídides, decían, ¿no? que hay que, como ciudadanos, que hay que elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, ¿no? O ser libre, es decir, en el sentido de que la libertad hay que ganarla y la libertad solo se consigue con el conocimiento, y el conocimiento requiere un esfuerzo, o sea que viene de lejos la cuestión, ¿no? Y con el tema de la credibilidad, que creo que es muy importante, es lo que has mencionado, es porque el hecho también hay que pensar y preguntarse, me parece, el por qué se socava la credibilidad, ¿no? Porque socavando la credibilidad de la prensa, ¿qué se consigue? Bueno, pues que pierde influencia, evidentemente. Si dudas, pues ya eso tiene un valor. Entonces, todos aquellos que realmente no quieren una sociedad equitativa, no quieren, o sea, una sociedad justa, no quieren una sociedad plural, pues obviamente necesitan socavar la prensa, parte de la educación, y no es que sea únicamente el periodismo, ¿no? Pero el periodismo como pata de construcción social, ¿no? Hay que socavar esto, o sea, para que realmente el ciudadano no piense, o sea, y no tenga elementos de juicio para poder detectar todas esas manipulaciones, esas mentiras. Y esto, ya digo, no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora está mucho más perfeccionado. Hay que preguntarle siempre, ¿qui prodest?
Claro. ¿A quién beneficia? Claro. Y lo digo así porque, y Rosa María Mateo, ustedes no lo saben seguramente, pero ella hizo su carrera de Derecho en Barcelona. Ella empezó a estudiar Derecho. Pero sí que había un programa universitario en Radio Barcelona, de la cadena SER, en la calle Caspe, y allí Rosa y otro grupo de estudiantes hizo sus primeros pinitos y te asomaste al mundo del periodismo y notaste el gusanillo de la profesión. Absolutamente, sí, sí. Yo hice Derecho pensando y totalmente decidida a hacer carrera diplomática, pero ya luego me di cuenta de que esa idea que yo tenía de conectar, que es lo que me impulsaba la carrera diplomática, ¿no? de conectar el exterior con el interior, porque bueno, yo siempre digo que mi gran fortuna fue nacer en la familia que nací, ¿no? Porque además sinceramente creo que los valores, o sea, que la familia es esencial en la construcción de las personas y de los individuos, ¿no? Y de esa capacidad de pensar, ¿no? Y yo, bueno, pues tuve una familia maravillosa en ese sentido y que me hizo viajar en aquella época, que, bueno, pues, en fin, los que tienen, yo no les veo nada porque tenemos esta luz, pero los que tienen, pues, una cierta edad, pues sabrán que, en fin, yo nací en el 45, eso quiere decir que empecé a viajar a finales de los 50, una niña en este país... Viajaba poca gente. Que viajaba poca gente. Mi familia era muy viajera, ¿no? O sea, que no salió de la nada, eso tampoco. Pero digamos que una familia que mandara a su hija, pues ya con 14, 15 años, a estudiar los veranos fuera, para primero aprender francés y perfeccionar el francés, que lo llevaba estudiando ya desde muy pequeña, porque entonces era lo que se estudiaba y en el colegio y tal, y ya inglés enseguida con 16, o sea, 17, a Estados Unidos, etcétera. Eso era muy, muy raro, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía esa visión, lógicamente, del exterior, ¿no? Y entonces tenía una idea de querer conectar un poco aquel exterior en el que había muchas cosas que me gustaban más que las que había en el interior, que pues imaginemos lo que era la España de los años 50, ¿no? Otras cosas no, o sea, no es que todo fuera mejor, ¿no? O sea, pero sí que había muchas que sí. Total, que en esa idea que lógicamente he elaborado posteriormente, ¿no? En aquel momento era todo mucho más intuitivo, pero iba por ahí, pues cuando empecé a darme cuenta de las posibilidades del periodismo, pensé que iba a poder hacer mejor todo eso, de estar fuera y dentro, siendo periodista. Bueno, al final has hecho también carrera diplomática en el periodismo, si me permites, porque un poquito, algo parecido, ¿no? Un poquito, sí, porque que esa hay veces... vocación tuya exterior la has desarrollado desde el mundo, desde pues el ámbito de la comunicación. Sí, es verdad, porque también siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Que me considero extraordinariamente afortunada, ¿no? en mi vida, insisto, por en fin, los inicios y la familia, pero por la gente que me he ido encontrando por el camino, bueno, de la que he aprendido tantísimo, de toda esa gente que en esos rincones perdidos, ¿no? Te dejan entrar en sus vidas y compartir pedazos de sus vidas, y muchísimas veces en situaciones extremadamente difíciles, ¿no? Para ellos, de gran tragedia o de enorme dolor, o bueno, también de grandes alegrías, que también a veces, pues bueno, tampoco quieres que en las grandes alegrías meter personas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Así que todo eso creo que ha sido una forma efectivamente de ejercer una cierta diplomacia, ¿no? También, ahí en aquel programa de Red Bar, ¿cómo se llamaba aquel programa universitario? Se llamaba Antena Universitaria. Antena Universitaria, que era un título muy de la época. Muy de la época, muy de la época. Efectivamente. Tú allí hablabas de cine, pero de un cine que no se había estrenado en España y que había pasado por la censura, con lo cual algún problema tuviste, ¿no? Sí, tuvimos bastantes, no solo yo, porque todos los compañeros, todos, claro, en aquel momento, pues era, ya digo, yo creo que era el año 60 y... yo empecé en el 62, pues 63, 64, por ahí. Tirábamos mucho de la cuerda, ¿no? Hasta donde podías. Entonces tenías problemas. Y yo, concretamente sí, porque, claro, yo como viajaba, insisto, pues veía cine, siempre me gustó mucho el cine, y entonces pues contaba películas y hablaba de películas que evidentemente aquí no entraban, ¿no? Luego en Barcelona, en aquel momento, se organizaban esos fines de semana o días, porque no era casi fin de semana, era de hecho todo el sábado, de cine en Perpiñán, donde te veías a lo mejor 8 películas en un día, de las que no estaba permitida entrar aquí. Entonces las veía. Entonces yo, eso era una de las cosas que comentaba en él. Y efectivamente tenía problemas porque hay veces que, claro, me decían, eso no puede ser.
llegaste, aparte de licenciarte en Derecho, llegaste a dar clases en la Facultad de Derecho. Sí, como porque profesor ayudante, cuando ¿no? terminé, como tenía la idea de preparar carrera diplomática, primero me fui también un año, bueno, un curso escolar a Estados Unidos, a California, pues un poco para bueno, también mejorar también todavía el inglés, pero sobre todo porque quería hacer lo que ahora se llamarían los másters, pero que entonces no existían y que eran... Había una cosa que se llamaban cursos de extensión, que era infinitamente más barato, y entonces, bueno, pues tú te inscribías en eso, que eran trimestrales o cuatrimestrales, pero allí funcionaban mucho con cuatrimestres. Y entonces, bueno, pues sí, o sea, quiero decir que... Y entonces, claro, como estaba preparando, con la idea de carrera diplomática, empecé a preparar más o menos la licenciatura y a ser profesor ayudante en Derecho, bueno, pues porque seguía ahí un poco dividida entre las dos cosas. Y allí uno de tus alumnos Sí, eso es muy gracioso. es el que te dice, ¿por qué no te vienes a la radio Nacional de España? Ese alumno, ustedes seguramente lo conocen, es un hombre muy famoso también del mundo de la comunicación, es Ricardo Fernández Deu. Efectivamente. Ricardo, siempre bromeamos mucho cuando nos vemos, porque claro, seguimos evidentemente siendo grandes amigos, porque él fue el que me propuso, sabía que la radio iban a llegar las primeras unidades móviles que llegaron a España. Es decir, coches efectivamente que podían permitir hacer información en directo desde la calle. Había las unidades móviles enormes, esas desde las que se transmitía fútbol y la boda de la reina Fabiola y esas cosas, ¿no? Pero entonces eso eran unos monstruos que no eran nada manejable. Entonces iban a llegar a la radio las primeras unidades. Y entonces José Joaquín Marroquí, que yo creo que fue un gran visionario, era un hombre con un gran conocimiento de los medios, ¿no? Con Estados Unidos, fue el que trajo a Joaquín Soler Serrano, que estaba en América, lo trajo para acá, etc. Entonces él quería una mujer que no fuera locutora, sino que hiciera reporterismo de calle, que es lo que yo siempre digo que soy. Yo soy reportera de terreno, o sea, y a mí eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Y entonces quería una chica, o sea, que hiciera entrevistas y, bueno, pues que fuera con la unidad móvil. Y entonces Ricardo, que sabía que yo estaba haciendo periodismo y que, en fin, estaba en todo esto de la radio y tal, me lo dijo, si quería hacer la prueba, y entonces la hice. Y entonces siempre que nos vemos, pues él me llama, hola, descubrimiento, y yo siempre digo, hola, descubridor. Bueno, efectivamente, te matriculaste en la Escuela de Periodismo después, en Barcelona. En Barcelona, sí, en la escuela, no en la facultad, no existía la facultad. ¿No? Y entonces, bueno, pues éramos muy pocos y realmente pues yo lo hice, mientras que Derecho sí lo hice cuando me tocaba, ¿no? Que a veces ahora me preguntan, bueno, pues amigos jóvenes de mis sobrinos y todo esto, ¿y en cuántos años terminaste Derecho? Digo, pues en 5, que es lo que era, o sea, porque allí aprobábamos todos los años, claro. O sea que estas cosas de ahora no era así, ¿no? Y entonces, bueno, pues Derecho sí lo hice en su tiempo, pero periodismo no, periodismo lo hice pues mientras podía, porque ya digo, yo seguía con mi idea de tal, y además me había ido a Estados Unidos y luego volví, y entonces, bueno, pues lo empecé en la primera promoción de la escuela y lo terminé en la última, porque entonces ya empezaron las facultades de comunicación, la universidad, y entonces, bueno, tuvimos que hacer un examen y tal, pero bueno. Sí. Bueno, y llegas a Televisión Española, te presentas a Televisión Española. Tenemos un documento que vamos a ver, voy a pedir a mis compañeros que lo pongan. Van a ver ustedes, años 70, ¿verdad? Años 70. Años 70, Rosa María Calaf tenía 25 años y se presenta a las pruebas y le hacen, en el casting aquel, le hace un compañero, Francisco García Nobel. Francisco García, gran amigo también y gran profesional. Gran profesional, excelente persona también, y le hace una entrevista. Y van a ver cómo contesta Rosa María Calaf. Rosa María Calaf quiere ingresar en televisión, quiere entrar en televisión, en informativos. Ella tiene 25 años, es de Barcelona, licenciada en Derecho y es periodista. ¿Por qué te interesa la televisión? Bien, me interesa porque creo que la comunicación es un fenómeno realmente importante hoy y creo que sin duda alguna la televisión, en cuanto a medio de comunicación, es el más importante, es el que llega más a todo el mundo. O sea, por esto me interesa televisión. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información, que no puede aportar el hombre periodista?
Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error. Se puede hablar de cualquier cosa, de política internacional, o sea, de lo que sea, pero siempre desde un ángulo femenino. Rosa María Calaf se atreve y puede hablar de cualquier cosa. Que tenga suerte. Gracias. Así lo espero. Año 1970, hace 50 años, y parece que está dicho hoy, ¿o no? Parece que hablamos de Estado hoy. La verdad que me hace mucha gracia porque, claro, en fin, con esa vocecita, ¿no? Y realmente yo pensé, bueno, no me van a coger ni loca, ¿no? Con este mensaje. O sea, porque claro, estamos hablando de eso todavía, dictadura, etcétera. Y sí, pues me cogieron y en fin, la realidad es que aquí estoy, ¿no? O sea, que sí. Pero yo no recordaba haber hecho esta prueba, sinceramente. Y hace 10 años, cuando los 50, bueno, 11 años, los 50 años de televisión española, pues un programa especial y me entrevistaron y tal, y entonces me preguntaron lo mismo, me preguntaron, ¿y tú por qué quisiste hacer televisión? Y yo, bla. Y entonces, y la mujer, y el tema, o sea, la perspectiva de género y tal, y yo, y dije exactamente lo mismo. Y entonces cuando terminé, el compañero que me estaba haciendo la entrevista me dice, pues espera que te voy a poner esto, y me puso esto. Entonces, claro, es muy curioso, ¿no? Muy preocupante, ¿eh? Porque si desde el 70 hasta ahora tenemos que seguir con el mismo mensaje, quiere decir que vamos dadas, ¿eh? O sea que... Pero fíjate la pregunta, ¿qué aporta una mujer que no puede aportar un hombre? Sí. Fíjate tú aparte de, exacto, estas cosas tan absurdas de la exclusión, bueno, ¿no? De que es uno o es otro. Dice, no, oiga, que la sociedad somos todos. Claro, ¿no? tú cuando llegas trabajaste en Radio Nacional primero, luego en Miramar, ¿no? En los estudios de Miramar. En Barcelona. Eran unos estudios que eran preciosos. Bueno, los estudios eran una porquería porque eran realmente muy pequeños y bueno, pues era un edificio que no había sido construido para eso, por tanto, pero con una vista maravillosa, porque claro, se veía, en fin, Barcelona, todo el puerto, muy, muy bonita. Y yo siempre cuento, que es una anécdota que además también cuenta, por ejemplo, una gran compañera que lamentablemente ya no está con nosotros, Margarita Riviere, que ella lo contaba del periódico, porque ella entró también, ella era un pelín más joven que yo, pero muy poco. Y entonces, bueno, también entró en un periódico en esa época, que en televisión, en Miramar, no había baño para mujeres, porque había en el sótano, que estaba el maquillaje y los estudios para las locutoras, y en la planta de dirección para las secretarias. O sea, pero en la redacción, en los montajes, es decir, en donde se hacía la televisión, pues no había, porque no había ninguna mujer, ¿no? Y bueno, pues yo tenía que, era como la película de la NASA, tenía que ir al baño arriba o abajo. Pero... ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Bueno, tú empiezas en lo que se llama programas. Digamos, en televisión española estaban dos grandes divisiones, aparte de otros deportes, etcétera, pero programas e informativos. Bueno, en Barcelona estaba mezclado, porque pero éramos luego, muy pocos. Luego era, ¿tú de dónde eres? De programas e informativos. Tú empiezas en programas y empiezas con Raúl Matas por la tarde. Empecé, que ya venía de Barcelona, haciendo eso con las conexiones con Madrid. Con Madrid, que había dos programas, que eso ya tienen que ser mayores, para que se acuerden, porque, bueno, por lo menos como yo. Y que era, por la mañana Alfredo Amestoy, y por la tarde Raúl Matas. Que eran dos magazines. Bueno, pues el de Alfredo era, como no me acuerdo, de las 11 al telediario, más o menos, y por la tarde, pues el magazine de tarde, pues de 3 a 6 o 7 o lo que fuera, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo empiezo colaborando pues un poco con ellos, y luego, pero esto sobre todo, ya digo, más desde Barcelona, porque cuando llego aquí hago algunas cosas con ellos, pero sobre todo llego a 300 millones. Que es cuando se pone en marcha 300 millones, y entonces yo era redactora jefe de 300 millones, pero que ahí éramos muy pocos, y entonces yo estaba pues con Enrique Martí Maqueda, que era el realizador, hacíamos, en fin, los guiones y los reportajes y un poco todo, ¿no? Pero vamos, sí, estoy en programas, y luego informe semanal y ya, bueno, otras cosas. Una experiencia aquí de 300 millones muy interesante, 300 millones de pues, potenciales espectadores, porque era un programa que se hacía aquí y se emitía en toda América Latina. Sí, eso, bueno, eso es una cosa que sinceramente les confieso que me da una rabia enorme, porque aquí nunca se valoró.
como era. O sea, porque en aquel momento en el que realmente, estamos hablando del año 76, 77, bueno, pues en esa época, que tecnológicamente todo era como era, ¿no? Se conectaba en directo todas las semanas, 1 hora, con prácticamente todos los países de América. Incluidos Estados Unidos, con los canales de habla hispana, etc. Y era un programa, evidentemente, digamos, ámbito cultural, no era político, porque evidentemente no hubiera podido nunca ser político directamente, es decir, no había un informativo, porque evidentemente muchísimos de esos países eran dictaduras, ¿no? Entonces nunca se pretendió que fuera eso, era, pues bueno, un poco el hermanamiento, ¿no? Pues en fin, cultural, social, etcétera. Entonces, cuando yo cuento que se hizo eso en esa época, lo he contado en Estados Unidos a compañeros americanos, bueno, en distintos foros internacionales, etcétera, se quedan alucinados. Porque me dicen, si hubiéramos tenido, o incluso en BBC una vez, dije, bueno, o sea, si hubiéramos tenido eso con la Commonwealth, o sea, la posibilidad, no se hizo nunca. O sea, que fue una experiencia de un extraordinario valor y ya digo, de mucha complicación, ¿no? Y aquí, sinceramente, no se valoró, y creo que además no solo no se valoró, sino que se denostó en muchos ámbitos, y en fin, se criticó mucho, pero es que somos así. O sea que siempre tenemos esa tendencia a no valorar lo propio. Nos faltan luces largas, tener una visión general, lo que aquello efectivamente significaba, ¿no? Sí, porque fue, ya digo, una experiencia sin que no se había hecho nunca. De habla hispana para toda América. Después informe semanal. Sí, bueno, yo después hice otros programas, porque ya no me acuerdo, pero hice un programa, por ejemplo, muy interesante, que era para las personas con problemas de audición, o sea, para los sordos, ¿no? O sea, que fue un programa muy, muy interesante, porque claro, me permitió además entrar en un mundo que yo desconocía absolutamente, y además hacer un tipo de programa muy de servicio público, que es lo que tiene que hacer una televisión pública. Así que estoy orgullosísima de haber participado de aquel programa. Después estuve también haciendo un programa sobre espectáculos, o sea, cine, teatro, etcétera, porque siempre me gustaba, con Blanca Álvarez, que seguramente algunos de ustedes recordarán, maravillosísima persona, digo primero, y excelente profesional también, que también me sirvió mucho para tocar esa otra parte, ¿no? O sea, la parte, pues ya digo, del mundo, en fin, de la cultura, bueno, pues pero más cercana, digamos, a la gente. Y bueno, y luego empecé a hacer reportajes de enviado especial y informe semanal, etcétera. Pero bueno, hice muchísimas cosas. ¿Cuándo te llega tu primer encargo de corresponsalía? Cuando te dicen, Rosa, te vas de corresponsalía. Es decir, vas a ser embajadora, pero en este caso no de la carrera diplomática, sino de televisión. Pues yo no me lo creía, porque, vamos a ver, estaba precisamente en informe semanal cuando me proponen inicialmente en Barcelona, o sea, en la Generalitat de Cataluña, el que querían montar una televisión de Cataluña. Y entonces supongo que pidieron a diversas personas pues proyectos de lo que creían que tenía que ser una televisión, bueno, pues autonómica, pero en el sentido de una televisión moderna, ¿no? Y entonces, bueno, pues se presentaron varios, y entonces, bueno, pues mi insistencia era mi proyecto era, pues, eso, una televisión moderna, muy innovadora, muy con criterios, priorizando los informativos, de corte en cuanto a la forma más americana, es decir, muy rápida, en fin, atractiva en las presentaciones, etcétera, muy ágil, ¿no? Y en los contenidos, pues más mirando a la televisión, o sea, por supuesto a la BBC, pero a la televisión francesa, con grandes documentales, bueno, un poco todo eso, ¿no? Es decir, a ver, y sobre todo que fuera, ya digo, muy ágil, muy independiente, y yo creo que en el fondo yo lo que quería es que no fuera televisión española. O sea, porque realmente todos los vicios que arrastraba Televisión Española, pues tratar de obviarlos, ¿no? En todos los sentidos, desde el punto de vista de la burocracia, es decir, de la gestión, del peso de la maquinaria, ¿no? Que para hacer cualquier cosa necesitaba 70 firmas, y claro, cuando ya tenías todo, el tema ya se había pasado, ¿no? Porque claro, llegaba siempre tarde.
Y, en fin, era todo muy complicado. Y luego, en cuanto, pues ya digo, a lo que era el criterio de la producción informativa, ¿no? Y del tratamiento informativo de los temas. Y bueno, pues les escogieron eso, ¿no? Y entonces yo pedí una excedencia en Televisión Española y me fui a montar TV3. A montar TV3. Entonces empezamos de cero con el compromiso, que fue lo que yo dije, de estar en un año, la teníamos que tener ya con emisión, y entonces yo me comprometí a hacer eso, ¿no? Y firmé efectivamente por un año. Y bueno, pensé, luego vuelvo a Televisión Española. Bueno, entonces, para no alargarme, ese año fue apasionante, pues se pueden imaginar lo que es, pues, montar una televisión desde cero, sin interferencias, porque en aquel momento realmente sí que era, bueno, pues estabas montando un proyecto, ¿no? Y te estabas ajustando a ese proyecto y nadie pretendía cambiar ese proyecto, ¿no? Digamos, y bueno, pues iba todo muy bien y la verdad, y bueno, con gente estupenda, mucha gente de Televisión Española también, evidentemente, porque era la cantera, en aquel momento no había otra, por tanto, los que sabían y bueno, la aportación de muchísima gente, ya digo, extraordinariamente valiosa, y creo que se hizo una cadena que estaba muy bien. Pero entonces ya cuando ya se emite el primer programa, se inaugura, pues entonces yo ya dije, bueno, yo me vuelvo a Televisión Española, ¿no? Porque esa era mi idea. La idea de que me dije, no, quédate y tal, digo, no, yo es que siempre he dicho lo mismo, cada vez que me han ofrecido despachos y todo eso, por eso de que en este país, cuando quieren premiarte de alguna manera, ¿no? O apartarte, según se mire, a veces te ofrecen un despacho, entonces pues yo siempre digo lo mismo, digo, no, a mí me gusta hacer la televisión, no me gusta mandar que la hagan los demás, ¿no? Total, que me vuelvo a Madrid. Y entonces ahí pensé, bueno, ahora, Dios mío, porque claro, la idea que había de lo que se iba a hacer con Televisión de Cataluña era una idea de como si fuera una televisión pues un poco folclórica, para entendernos, ¿no? O sea, pero nunca pensaron que fuera a ser una televisión competitiva, ¿no? Claro, se empezaron a dar cuenta de Televisión Española Madrid Central, ¿no? De que efectivamente eso que estaba naciendo ahí era una seria competencia, porque iba a tener unos informativos muy potentes, tenía una serie unas series de producción propia de programas y tal, con gente también muy relevante. Luego de pronto iban a los mercados internacionales a comprar series. Y entonces y veían que de pronto llegaban y les decían, no, pero esto ya no se puede comprar para Cataluña, ¿y por qué está comprado ya? Entonces imagínense lo que la caída del caballo que significó cuando llegaron a comprar la continuación, que no me acuerdo si era la tercera o la cuarta o la quinta, no sé, temporada de Dallas, aquellos que recuerden Dallas, y les dicen que no la pueden comprar porque la pueden comprar, pero no se puede emitir en Cataluña. Entonces, claro, dijeron, Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y entonces, bueno, cuando yo pensé, bueno, ahora cuando ya efectivamente ya se vio, pues bueno, que era una televisión que iba a ser competitiva, y eso ya no hizo tanta gracia, ¿no? O sea, que empezó. Y yo pensé, ahora cuando me vuelva a televisión, cuando pedí el reingreso, digo, pues me van a mandar al teletexto. O sea, porque evidentemente, pero tuve la enorme suerte pues de caer en la época, yo dependía entonces de informativos, porque cuando me había marchado estaba en informativos, en Informe Semanal, y por tanto en aquel momento el director de los servicios informativos era Balbín, José Luis Balbín, al que yo no conocía, nunca había hablado con él. Y entonces, bueno, fui a verle y entonces me dijo que él quería que hiciera el TD3. Era cuando se estaban reestructurando y el TD3 iba a ser un telediario un poco más de autor, como con el último de la noche, con una entrevista y tal. Y entonces yo le dije, digo, no, porque yo no quiero estar encerrada en la redacción, ni estar aquí, ni nada, yo no. Y entonces me dijo, bueno, pero entonces ¿tú qué quieres? Yo siempre había querido ser corresponsal, ¿no? Y entonces yo quiero ser corresponsal. Y entonces me dijo, hombre, bueno, no sé. Y dice, bueno, déjame que lo piense, que lo hable con el director general y tal, porque bueno, ya el hecho de que me propusiera un telediario era algo realmente, en fin, inesperado y muy importante, ¿no? Y de hecho, Balbín siempre contaba después que era la única persona que le había rechazado un telediario, ¿no? Y entonces, bueno, al cabo de nada, yo creo que de 2 o 3 horas, no más, me llamó. Y entonces me dijo, bueno, mira, he hablado con el director general, ¿quieres irte a Nueva York? Digo, hombre, pues sí. O sea,
Así que vuelvo a decir lo de siempre, lo que decía antes, ¿no? De lo de hay una parte. Es cierto que no te regalan nada, ¿no? Que te lo tienes que trabajar y todo eso, pero hay un componente de suerte. También. O sea, con las personas con las que tropiezas, los momentos, etc. A Nueva York, a la corresponsalía que estaba en la calle Madison, si no recuerdo mal. En la avenida Madison, sí, exactamente, y estaba con Diego Carcedo. Efectivamente, entonces esa fue otra experiencia, otro experimento, porque nunca se había hecho, bueno, sí se había hecho, había habido una experiencia, pero que había resultado fatal, de dos corresponsales, ¿no? De que hubiera en las corresponsalías hasta entonces, también la tecnología no permitía tanto movimiento y tal, era todo un poco más sedentario, luego ya empezó a ser, podías hacer más cosas, pero nunca se había hecho, siempre había un corresponsal. Entonces, que hubiera dos, pues no había habido nunca ninguno, y un hombre y una mujer, pues tampoco, claro, o sea, no había habido. Y ya había habido, que seguramente algunos, la que había estado hasta hacía nada, era Roma, que había estado, la queridísima Paloma Gómez Borrero y con Javier Pérez Pellón, pero terminaron muy mal, ¿no? O sea, muy enfrentados y tal, y de hecho Paloma se fue de la tele, ¿no? Lamentablemente, porque la verdad, pero no había habido nunca otra experiencia. Y entonces, bueno, total, que todo el mundo esperaba ver lo poco que íbamos a durar, ¿no? Como nos íbamos a tirar los trastos por la cabeza. Y vamos, no solo no nos los tiramos, sino que creo que formamos un equipo fantástico, porque además nos repartíamos muy bien, o sea, las tareas, ¿no? Y no tuvimos nunca, pero ni un mínimo encontronazo, y de la realidad y la verdad es que seguimos siendo amiguísimos. Que el último libro de Diego pues se lo presenté yo en Madrid, en Barcelona, y me quedo a dormir en su casa y todas esas cosas. Y con Cristina, con su mujer, pues la verdad que maravilloso. Así que fue, bueno, pues ya digo, además para mí fue muy importante porque Diego ya había sido corresponsal en Portugal. Sí. Con lo cual también él ya el tema de la gestión lo tenía, en fin, mucho más por la mano que yo, que por supuesto la gestión de corresponsalías no la tenía. Sí, además, Diego hacía más, quiero recordar, aquellas informaciones políticas desde la corresponsalía, y a ti yo te recuerdo siempre en los sitios... Saltando de un lado para otro, efectivamente, pero es que había veces en los Oscars de Hollywood... y además entonces no había oficina en América Central, por tanto no estaba la oficina de México, ni la de Colombia, pero ni la de Sudamérica, pero vamos, yo también me ocupaba de América Central, y entonces, bueno, pues de hecho por eso fue por lo que fui al terremoto del 85 en México, y estaba siempre viajando, cubrí las elecciones, el referéndum y todas esas cosas en Canadá, o sea, es decir, todo lo que era fuera y lo que era calle dentro de Estados Unidos en el sentido de vida diaria, que era mi obsesión, ¿no? Porque era un poco, porque eso que ahora parece tan raro que se diga, ¿no? Que no interesa vamos, que todo el mundo hace continuamente vida diaria, ¿no? Pero entonces no es que no interesara, pero parecía que eso no era de telediario, ¿no? O sea, el estar ahí pues contando lo que hacía la gente y lo que, en fin, todo, desde pues una exposición importantísima del MoMA, pero hasta lo que fuera un baile callejero que hubiera en una esquina del Bronx, ¿no? O un predicador, es decir, mi pelea fue al principio porque no era algo que estuviera incorporado, era convencer, ¿no?, de que para entender la política exterior de un país y entender por qué pasan muchas cosas hay que entender cómo es ese país, ¿no? Y para entender ese país pues hay que saber cómo es la gente y cómo vive y cómo cómo son las distintas culturas, ¿no? ¿Te tocó la época de presidencia de Carter? No, cuando yo llegué era Reagan ya. Claro, y esta es otra de las enormes fortunas que he tenido, por las que también doy infinitas gracias, ¿no? El hecho de que me han tocado siempre etapas históricas muy, muy interesantes y de extraordinaria, ya digo, de extraordinaria relevancia para lo que diríamos el devenir social, ¿no? Porque, claro, yo viví la Norteamérica de Reagan, de la reelección de Reagan, con todo lo que eso significa, ¿no? Significa todo lo que iba a decir todo, para no ser tan
contundente, pero la mayoría de las cosas que están sucediendo ahora vienen de ahí, vienen de los 80, ¿no? Krugman dice siempre que todo empieza a finales de los 70, es decir, todo el cambio de modelo social, de modelo económico, de modelo político, el entrar el espectáculo en la política, ¿no? Bueno, primero tímidamente, pero vamos, en fin, ejemplo más claro de que Reagan era un actor, pues en fin, o sea, sí, eso es poco. Y además entonces se hacía una broma en aquella época en Estados Unidos que se decía que si Reagan hubiera sido tan buen actor cuando estaba en Hollywood como cuando estuvo en Washington, pues nunca hubiera sido presidente, porque se hubiera quedado siendo actor. Entonces, digamos que fue una etapa, claro, muy importante. Luego tuve, otra vez, ¿no? Me voy a abrir la oficina de la Unión Soviética a la Unión Soviética, pero cuando llega Gorbachov. Es decir, cuando empieza todo el desmoronamiento, ¿no? La perestroika, la glasnost, es decir, cuando empieza todo ese desmoronamiento de la... ¿Cómo es el cambio, el contraste entre Nueva York, que estás en la mitad del mundo, irte a Moscú? Día y noche, porque evidentemente, claro, pues tiene Moscú que ver... y Unión Soviética, recordemos. Unión Soviética, claro, y es difícil imaginar lo que es estar en un lugar donde realmente no hay nada. ¿No? Me refiero que para comer era una dificultad, es decir, no es que pasaras hambre, pero me refiero que te forrabas a pepinos, ¿no? Porque de repente había pepinos y eran pepinos para desayunar, comer y cenar, ¿no? Es decir, que era, pues bueno, en fin, no digo nada que seguramente ustedes no sepan, ¿no? Bueno, la escasez era la norma, ¿no? Luego, pues bueno, una sociedad que en aquel momento, como llegaba Gorbachov y empezaba a hacer tambalear, ¿no? Algunos de los sacrosantos principios y prácticas, ¿no? Pues había mucha confusión, la gente no sabía muy bien hasta dónde podía ir y hasta dónde no, pero realmente era muy complicado. Es decir, para que ustedes hagan una idea, yo cuando llegué me metieron en un hotel horroroso, bueno, solo había 3 o 4 hoteles y en fin, que tenía un vestíbulo ahí que parecía la estación central, bueno, existe todavía, ¿no? Controlado, en cada piso había una persona, la diurna que supuestamente era para ayudarte, pues si necesitabas algo, agua, tal, no sé qué, pero realmente era controlada, que si entrabas subías, si entraba alguien o no ¿Con entraba, quién ibas, con quién hablabas, etcétera. No había, por ejemplo, centralita de teléfono, por tanto, cada habitación tenía un número, ¿no? Y claro, eso porque pues estaban totalmente controlados esos números, que luego he vuelto hace unos años, pocos, 4 o 5, creo que fue ahora no recuerdo si fue en Lituania o no, creo que fue en Estonia, que conservan el hotel, el Inturis, donde iban los turistas, y conservan el piso donde confluían todos los teléfonos de todas las habitaciones, ¿no? Y donde desde ahí se controlaba todo eso. Entonces, cuando monté la oficina, tuve que esperar que me dieran ellos la oficina, que me dieran ellos el apartamento donde vivir, o sea, no podía elegir nada, ¿no? Te lo daban todo marcado. Claro, entonces yo al principio, pues bueno, como prefería estar en el mini apartamento que me dieron, que era oficina y casa inicialmente, bueno, porque prefería estar ahí que en el hotel, pues al principio no había muebles, o sea, tuve que traer los muebles de fuera, pero mientras no llegaban tenía una mesa y un sofá, y dormía en la mesa, ¿no? En fin, unas cosas tremendas. Y luego, sobre todo, pues el que, claro, pues comparas con Estados Unidos, donde es al revés, ¿no? Es la abundancia, o sea, bueno, pues es el país, obviamente, de la mayor abundancia. Entonces, tienes que hacer ahí claramente un cambio de chip, ¿no? Pero luego, informativamente, a veces digo una cosa que parece que lo diga así como provocadora y tal, pero a veces es tan difícil hacer información donde hay un exceso que donde hay un defecto de información, ¿no? Por exceso o por defecto, porque realmente en Estados Unidos, pues obviamente tienes toda la información. Bueno, sí, pero hay que saber buscarla, y hay también, porque ya lo había evidentemente entonces también, pues una voluntad de que informes de determinadas cosas, no de otras, ¿no? Y entonces, si no tienes mucho cuidado, pues al final acabas hablando de aquello que quieren que hables, ¿no? Que no es a lo mejor de lo que hay que hablar, ¿no? Entonces, que es lo mismo que ocurre ahora, y ahora muchísimo, lo que decíamos al principio, ¿no? Ahora mucho peor, porque eso está mucho más perfeccionado, ¿no? Quiero decir que de repente,
pues te ponías a hablar, recordarán seguramente la hambruna de Etiopía, y el concierto, aquel de Live Aid, y todos aquellos conciertos, y las canciones de We Are the World, y todo eso, ¿no? Bueno, pues eso nace, evidentemente, en un determinado momento en el que, efectivamente, pasa el interés humanitario, empieza a derivarse a las celebridades. O sea que para prestar atención a un conflicto, o prestar atención, sobre todo, pues en una tragedia de corte humanitario, tienes que tener a Angelina Jolie que vaya, o George Clooney, porque si no, no le hace caso a nadie. Si habla el mejor experto que sabe todo lo que pasa en Camboya o en Sudán, no le hace caso a nadie, ¿no? ¿Y eso qué significa? Espectacularizar la información. Y eso empieza ahí. Empiezas a preguntarte por qué estás hablando de Etiopía. Porque en Etiopía, desgraciadamente, los etíopes llevaban mucho tiempo muriéndose de hambre, ¿no? Entonces no era algo nuevo. Y esa hambruna que de repente preocupa tantísimo y al que hay que dedicarle conciertos y páginas enteras y reportajes por todas partes y tal, entonces claro, empiezas a mirar detrás y resulta que claro, estaba habiendo un desplazamiento de la penetración soviética todavía, ¿no? en Etiopía, que se quería frenar, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones geopolíticas, estratégicas, etcétera, que ahora no es largo, pero que acabas, dices, bueno, ¿y por qué llevamos hablando solo de esto y no contamos también lo que está detrás? Entonces, todo eso te ocurre cuando hay mucha información sobre determinados temas, que acabas hablando de eso, ¿no? Y generalmente basándote y utilizando pues mucha de esa información. En el otro lado, ¿qué pasaba en la Unión Soviética? Que no tenías ninguna información, o sea, era cero, ¿no? Y entonces, claro, con el cero también tienes que estar haciendo un esfuerzo para ver dónde realmente puedes conseguir algún tipo de información con alguna garantía de veracidad, de rigor y de que, bueno, de que no estés entrando en juegos de unos y de otros, ¿no? O sea que eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta en todas partes, ¿no? Y esa es una de las, digamos, de las tareas complicadas como periodista de saber, de aprender, y te equivocas, por supuesto, bueno, pues resistir, ¿no? a esas presiones estructurales, digamos, de la información y la propaganda y, en fin, todo eso, ¿no? Y te enfrentas a otra dificultad añadida, que es el idioma. Bueno, claro, entonces ahí, esa es, bueno, yo siempre digo que para mí esto es lo que he sufrido más, porque el hecho de no poder entenderte con las personas, ¿no? Con todo el mundo en su lengua, es terrible, porque eso es una barrera. Por mucho que tengas un traductor que sea magnífico, no es lo mismo, ¿no? Porque además encontrar buenos traductores no es fácil, porque un buen traductor para un periodista no solo es un traductor que traduce porque habla maravillosamente pues, los dos idiomas, sea el que sea, pues inglés y lo que sea, francés, español, lo que sea, y ruso, ¿no? Por ejemplo, sino que tiene que además, o sea, interpretar, porque realmente la información la obtienes de lo que se dice y de lo que no se dice, ¿no? Y de cómo se dice, o sea, los tonos son fundamentales. Y luego además tienes que estar muy atento a lo que pasa alrededor. Yo estoy hablando contigo, pero bueno, aquí evidentemente no, pero si luego en los corrillos, pues tienes que estar, o sea, es decir, tienes que estar en la misma onda de ¿qué estás buscando? O sea, es decir, ¿qué es lo que quieres confirmar, contrastar, aprender, observar, ¿no? Para que te dirija hacia allí? Porque a lo mejor estoy perdiendo el tiempo escuchando a este señor porque por allí es donde realmente está ocurriendo algo. Entonces, encontrar un traductor que tenga esos matices, eso es muy difícil. Y luego, cada vez se ha ido complicando también más, porque cuando viajas a lugares que ahora ya prácticamente, claro, pues la mayoría de los lugares del mundo, pues no hablas el idioma, hablarás inglés, hablarás un idioma vehicular, pero no hablas el idioma local. Entonces tienes que valerte siempre de intérpretes. Entonces, en los puntos, digamos, en donde está el calor, el pico informativo, ¿no? Pues los buenos traductores inmediatamente son cogidos por los periodistas y, lógicamente, los mejores se los llevan los que pagan más, que no somos normalmente nosotros.
Con lo cual ahí ya entras mal, ¿no? Entonces alguna vez va bien porque bueno, yo he tenido algún excelentísimo traductor, por ejemplo, concretamente en las últimas etapas en Indonesia, por ejemplo, y en Filipinas y tal, pero porque establecías una relación personal que a veces preferían pues no ganar tanto, pero les gustaba más trabajar con nosotros que con los japoneses, por ejemplo, que pagaban mucho más, pero los maltrataban muchísimo. Y entonces pues nosotros no. Entonces, ¿qué ocurría? Que el traductor tiene otra dificultad, que es que él está en su país, que el traductor suele ser también lo que nosotros llamamos el fixer, que es la persona, el organizador, ¿no? Que, porque claro, es el que conoce el país, el que sabe cómo llamar por teléfono, el que sabe dónde están las fuentes a las que quieres hablar. Generalmente buscas periodistas locales, por lo que yo siempre, todo mi homenaje siempre es, ¿no? Y en todos los premios que me dan siempre digo lo mismo, ¿no? Que no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho probablemente sin los periodistas locales, a los que matan mucho más que a los extranjeros, y además pues realmente no se llevan para nada el glamour, ¿no? Bueno, pues esos periodistas locales tienen muchos más riesgos, ¿no? Porque luego tú estableces unas relaciones con tus fuentes, te mueves por los sitios, etcétera, etcétera, pero tú te vas, y ellos se quedan. Con lo cual también tienes que tener cuidado de no ponerlos en riesgo en determinados lugares y en determinados países. Y luego, aparte de eso, ocurre que también desde hace un tiempo se empezó a pagar por la información. Es decir, que se llegaba a los sitios, vamos, sobre todo, pues ya digo, empezaron pues también, no sé muy bien, también japoneses, americanos, etcétera, llegaban a un pueblo de no sé dónde y entonces pues si alguien del pueblo te acompañaba a no sé dónde y no sé qué, pues se le pagaba. Entonces, claro, todo eso vicia realmente mucho. O sea, el trato con las personas. Porque cuando a veces te contaban determinados tipos de cosas, no sabías nunca si te las contaban porque habían sido así, o eran así, o porque pagabas. Cuanto más se exageraba, pues claro, inmediatamente aprendían que se pagaba más, ¿no? Y luego había otro peligro tremendo, y es que, precisamente por el riesgo que corre el traductor, no traduzca lo que preguntas. Por mucho que tú insistas y le digas, di que soy yo la que le pregunto, pero muchas veces me decían, ¿no? Sobre todo en lugares fundamentalistas y tal, no, pero es que esto no se lo puedo preguntar. Yo le decía, tú no, pero yo sí, o sea, que tú dile que soy yo la que se lo pregunto, pero muchas veces les daba miedo. Y luego, otras veces también te encontrabas con algunos traductores que te traducían mejorándolo. ¿No? O sea, porque así te iba, para que te gustara más. Total, que para estar segura, cada uno tenía sus secretos, ¿no? Pero bueno, yo lo que solía intentar hacer era hacerme, cuando eran cosas muy importantes, que me importaba mucho el que fuera exactamente eso, ¿no? Pues hacerlo retraducir por alguien distinto, ¿no? O alguien de una misión, o de una ONG, o de la embajada, en fin, lo que tuviera más asequible, ¿no? Pero eso requiere tiempo. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos proyecten algunas de las intervenciones en los telediarios de Rosa María Calaf, en algunos de estos lugares que hemos visto, para que ustedes recuerden también los momentos en los que se han informado a través de su voz, de su imagen y de su profesionalidad. Vamos a recordarlo. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Para convertirse en la primera potencia económica y militar del mundo, ha aplicado una fórmula bastante simple, pero que no siempre ha tenido tan buenos resultados: la de ir sumando el esfuerzo, la experiencia y el talento de cuantos, atraídos por sus riquezas, han ido viniendo hasta aquí durante los últimos siglos. Leyendo los periódicos en Filipinas te encuentras con una prensa libre y combativa que expone la realidad. Titulares como no hay diálogo respecto a la reforma constitucional, el cardenal se opone, un funcionario corrupto detenido, un alcalde y 3 guardaespaldas asesinados, inseguridad alimentaria, baja la luz pero sube el agua, pero también cómo vivir con estilo, cómo comer sano y multitud de publicidad sobre los más diversos productos.
Bueno, dos muestras de las muchísimas que ha tenido Rosa. ¿Cómo fue? ¿Abriste también la corresponsalía Asia-Pacífico? Sí, bueno, yo de hecho abrí varias, porque abrí Moscú. Estaba acreditado un gran compañero y gran conocedor de toda la zona del este y tal, porque llevaba muchos años viviendo en Viena, que era Paco Illegaray. Sí. Pero de hecho, pues bueno, él ya estaba era bastante mayor, pero sobre todo, digamos que ya se empezaba pues con toda la tecnología otra vez, ¿no? Que había que poner en marcha muchas cuestiones técnicas y todo eso que bueno, pues claro, él no estaba mucho en eso, ¿no? Aparte estaba enfermo, bueno, en fin, me ayudó muchísimo de todas maneras, ¿eh? Y bueno, abrí la corresponsalía. Luego abrí la de Sudamérica también, que había un núcleo, pero que no tenía tampoco estatus y lo tenía, en fin, que la reorganizamos y tal. En Buenos Aires para Sudamérica. Después fui a Roma, que Roma estaba ya estaba en marcha, se había fusionado Roma y Vaticano, porque hasta entonces era separado, pero vamos, estaba Tony Esteve, que hizo un gran trabajo también en eso, de la unificación de las dos. Luego abrí Viena para los países del este, que fue justo pues, después de la caída del muro y tal. Luego eso se vio que no tenía mucho sentido, era muy caro y al final resultaba casi lo mismo ir porque ya los transportes eran pues mucho más sencillos y en fin todo, bueno, era mejor ir desde Madrid como enviado especial. Luego volví a Moscú porque era Rusia ya, y entonces, claro, tenía mucho interés en ver la Rusia de Yeltsin, ¿no? en cómo había evolucionado esa cuestión desde Gorbachov, y luego ya me fui a Hong Kong primero y a Pekín después para Asia-Pacífico y abrí Hong Kong. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de Oriente? Claro, Oriente, te ocurre que lo que hablábamos un poco antes con lo de Estados Unidos, Unión Soviética, ¿no? Que son culturas tan diametralmente opuestas, ¿no? Tan distintas, y claro, evidentemente Asia, y además cuando decimos Asia-Pacífico, pues imagínense, ¿no? Es pues 3/4 de la humanidad, ¿no? Porque empezando en Pakistán y terminando en Nueva Zelanda. Con unas culturas completamente distintas, porque además nos pasa un poco el que pensamos que Asia, bueno, pues todo es más o menos igual, ¿no? Bueno, y diferenciamos en todo caso entre la parte de India, Pakistán, etcétera, y Oriente, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver, pues, Indonesia con Filipinas, ¿no? No sé, pues Malasia con la India. O no tiene nada que ver, por supuesto, nada de todo esto con Japón. Y desde luego tienen que ver, pero mucho menos de lo que también podría parecer, pues China, Japón, Corea. Es decir, hay muchas similitudes históricas, culturales, etcétera, en determinados periodos y todo eso, pero digamos que luego las sociedades han evolucionado de una manera muy diferente, ¿no? Y su posición, digamos, estratégica y económica en el mundo y todo eso, pues es muy distinto. Entonces, claro, es ponerte a trabajar con una materia absolutamente distinta, que por mucho que, bueno, pues has leído, te has preparado todo lo que has podido, pero como además ya tienes el problema ese de las diferencias, no la diferencia, sino las diferencias de muchos tipos de culturas muy variadas, pero que además tienes que tratar cada vez con menos tiempo, porque todo eso ya tiene que ver con también el cambio del periodismo que hablábamos al principio, ¿no? Donde cada vez tienes menos tiempo y menos espacio para tratar los temas y tienes también menos tiempo para prepararlos, por tanto va variando todo esto y claro, si sumas las dos cosas, evidentemente la complicación aumenta, ¿no? Y entonces eso resultó, pues bueno, muy complejo yo en fin no puedo decir para nada que conozca en el sentido real y profundo de la palabra conocer, ¿no? Pues en todos los países asiáticos, pues la verdad, los conozco todos, he estado en todos, he trabajado en todos, pero bueno, pues hay muchísimos ángulos que todavía a veces me sorprenden, ¿no? Porque no... ¿Recuerdas cuál fue tu última crónica para Televisión Española? A ver, la última crónica,
Sinceramente no me acuerdo, o sea, fue después de los Juegos Olímpicos, porque yo me quedé, de hecho, el ERES, Televisión Española, que acabó, bueno, pues salió un montón de gente. ¿Tú te vas con el ERE? Yo con el ERE, pero me repescaron un año y pico más, y medio más, para que me quedara cubriendo los Juegos Olímpicos en Pekín. Y entonces no me fui, pues hasta los Juegos fueron, como recordarán, en verano, y yo me fui en enero, ¿no? El siguiente enero. Pero hubo mucha resaca de los Juegos después de los... porque evidentemente esa idea que transmitió China, porque, en fin, lógicamente le convenía, ¿no?, para que en su momento le dieran, en fin, la sede olímpica y todo esto, y esa percepción de que se vendía mucho fuera, de que los Juegos iban a servir para que China pues, se abriera, que por tanto se recordaba los Juegos de Corea, ¿no?, de Corea del Sur, que también fueron en una dictadura, que yo, por cierto, también fui a los prejuegos y cubrí la dictadura coreana estando en Estados Unidos, una cosa curiosísima, pero bueno. Total, que toda esa idea de que iban a servir como un revulsivo ya de salto hacia adelante en el sentido de las libertades, o sea, no solo de la modernidad y el progreso económico, etcétera, pues no fue así, pero nadie de los que estábamos allí pensamos que iba a ser así, ¿no? Sino que realmente estábamos bastante... Bueno, había varias corrientes, tengo que decir, ¿no? Había algunos que sí, que confiaban en que eso iba a ser una transformación, ¿no? Pues ya digo, en el terreno de los derechos individuales, etcétera, de los chinos, y otros que pensábamos pues que de la misa a la mitad, ¿no? Y que probablemente pues después iba a haber un nuevo cerrojazo. No es que hubiera habido mucha apertura, pero sí había habido un poquito más de, en fin, y realmente pues fue lo que ocurrió. Entonces yo supongo que mis últimas crónicas fueron siempre muy relacionadas. Lo que sí, el último reportaje largo para En Portada que hice fue esta presentación, la entradilla esta del periódico en Filipinas, fue este reportaje. O sea que fue un reportaje de 50 y pico minutos, ¿no?, para En Portada, sobre la evolución de Filipinas desde la caída de Marcos, ¿no? Y un poco, bueno, lo titulé, pues creo que con eso pues está dicho lo que contaba, Esperanzas rotas, ¿no? Porque realmente pues ahí hubo una esperanza de democratización, etcétera. Hubo una cierta democratización, pero los poderes fácticos, pues en fin, ahí seguían. Y siguen. Bueno, y peor que de lo que están peor ahora que cuando yo estaba allí todavía. ¿Echas de menos la televisión, Rosa? Pues la verdad es que en el día a día no. O sea, es decir, me dicen muchas veces, ahora, ¿te gustaría estar ahora en Siria? ¿O te gustaría ahora, pues cuando ha habido cualquier tipo de acontecimiento? Sinceramente no, pero yo es que no soy nada nostálgica. O sea, creo que para mí todo es importante, todo lo que he aprendido por el camino, ¿no? El beneficio de inventario. Y estoy, ya digo, bueno, más que feliz y ya digo, absolutamente agradecida de haber podido hacer todo lo que he hecho, de haber tenido estas oportunidades increíbles, ¿no? Pero, sin embargo, a mí siempre lo que me interesa es lo que tengo por delante. O sea, soy tremendamente curiosa. Y no, porque ahora yo pienso, bueno, y ahora, si volviera y ahora me fuera... De hecho, me han propuesto, por ejemplo, hacer documentales, ¿no? Y me resisto muchísimo porque pienso, bueno, hacer un documental a lo mejor sobre algo del futuro, no sé, pero no, o sea, no, porque, no sé, bueno, me interesa... Tienes una agenda llenísima. Claro, ahora. Porque es lo que te iba a decir, porque yo ahora creo que son etapas, que las etapas se cierran, esa ya está cerrada. Tengo también que añadir que pienso también que como cada vez me gusta menos cómo se hace el periodismo, pues ya al final, y siendo la mejor etapa de televisión española, en cuanto a esto, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de expresión y de utilización de la televisión con un cierto cariz público, no perfecto, porque nunca lo ha sido, pero que fue la etapa de Fran Llorente, etcétera. Creo que aún así, o sea, creo que hemos ido ya entonces se fue complicando, ¿no? Y cada vez está más complicado. Y entonces ahora la verdad que creo que no me gusta lo que se hace y que probablemente sufriría mucho, como sufren tantísimos de mis compañeros. Así que no. Y además creo que ahora puedo ser más útil, porque además creo que, en fin, todo el mundo
pues un poco nuestro fin en la vida es un poco eso, ¿no? Servir un poquito para algo, ¿no? Decir, bueno, pues voy a ver si contribuyo de alguna manera, aunque sea poquito, a dejar las cosas un poco mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que puedo ser más útil pues haciendo esto, porque creo muchísimo en el contacto personal. Y eso que creo sí que es una lucha que, sobre todo con la gente más joven, adolescentes, niños, etcétera, hay que quitarles de la cabeza ese mensaje que me parece muy nocivo y que se trata de instalar, de que no hace falta hablarse, mirarse a los ojos, que todo sale de las pantallas. O sea, no necesitas el contacto con la gente. Y eso es terrible. Y entonces, bueno, yo ahora creo que lo que me gusta y disfruto, y ahora lo que les agradezco muchísimo, es que estén ustedes aquí, los que están mirándonos aquí a través de una pantallita, en el chisme que sea, porque cualquiera sabe, sí, bueno, ¿no? Y por supuesto, pues el que haya foros como este, como la Fundación Marc, que realmente pues piensa y apuesta por crear espacios, ¿no? de interactivos. Pues en eso estamos. Vamos a terminar, Rosa, con un álbum de fotos. Vamos a ver una serie de fotografías de tu carrera profesional, las comentamos y así repasamos un poco también lo que ha sido pues algo de lo que tú has contado aquí y otras cosas que no has que se han quedado en el tintero. Esta foto es del año 70. Bueno, esta foto es del año 70, cuando empecé. No se ve muy bien porque están los brazos de mis compañeros, de los técnicos, pero si se fijan, fíjense en la minifalda. ¿Por qué lo digo? Porque imagínense, año 70, España, el jaleo que se montó, y entonces, claro, ahora te dicen, bueno, pues... o sea, ahora van muchas compañeras y tal van con minifalda, ¿no? En televisión. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahí, en esa época, la minifalda era reivindicativa. O sea, la minifalda era, yo me visto de esta manera porque es como soy. O sea, y no voy a modificarme, es decir, entiendo que hay unas exigencias de que no vas a salir hecha una porquería y tal, porque hay un respeto por las personas que te están viendo, ¿no? Pero no en cuanto al concepto del cómo te vistes, ¿no? Entonces fue una pelea enorme, porque, no, pero ¿cómo vas a salir con minifalda? ¿Pero cómo vas a salir así? Perdón, yo visto así, y en el año 70 recordarán que había algunas mujeres, no muchas, todo esto había empezado, como recordarán, en el 60 y pocos, ¿no? Con Mary Quant, etc. Eso, y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa con las minifaldas? Que ahora es al revés, ahora resulta que es un elemento de que o te pones minifalda o no sales, O sea que cuidado, eso hay que elaborarlo, porque dicho así ya sé que se me van a comer, pero es terrible, ¿no? Porque dices, hay muchísimas compañeras que, bueno, que llevan la minifalda porque les da la gana, ¿no? Vale, muy bien, pero la pregunta sería, ¿harías esto mismo que has hecho si no llevaras la minifalda? Entonces esto es lo que es dramático, ¿no? Bueno, o sea, ahí está. Vamos con otra fotografía, con el alcalde de Lusaka. Esto es, porque si se fijan ahí también, ya lo ven, una furgoneta pintada de colorines. Ese fue un viaje que hice con esa furgoneta de repartir leche, como ven, de la Pegaso, que desde Barcelona a Ciudad del Cabo. Y en el año 73-74. Y entonces ese mapa de África que está ahí, se ve un poquito, ¿no? Negro, el recorrido, estamos ya ahí abajo, toda esa línea negra es todo lo que habíamos hecho, cruzar el Sáhara, etcétera, etcétera, todo con esta furgoneta. Bueno, realmente, pues claro, tampoco era muy habitual que en este país alguien se largara un año y pico, porque estuvimos más de un año. Más de un año. Y estuviera. Entonces, el pintarla así, la pintaron la Escuela Massana de Barcelona, los compañeros que estudiaban Bellas Artes, bueno, pues un poco porque era una manera de entrar, de establecer contacto extraordinaria, ¿no? Porque claro, tú imagínate, llegabas a un pueblo, pónganse en esos años, recién salidos la mayoría de los países de la colonización. Y entonces llegabas a un pueblo al que a lo mejor había llegado una vez un blanco o ninguno, y aparecías con eso y claro, no creabas ni miedo, era curiosidad,
diversión, porque es lúdico, ¿no? O sea, y realmente pues establecías rápidamente un contacto muy fluido con la gente. Estaba pensando cómo ha cambiado los tiempos también, Rosa. Dile ahora a una televisión que te vas un año con una furgoneta. No, bueno, eso no lo hice con televisión, bueno. No, eso lo hice por mi cuenta, o sea bueno. que no, lo que pasa es que rodamos y luego se emitieron algunas cosas, hicimos radio con Luis del Olmo cuando volvimos, contando esto, etcétera. O sea que, pero ahora no se podría hacer este viaje, pero no con televisión, sino por seguridad. Otra cosa que también da, por eso pongo estas fotos especialmente, ¿no? Porque esto nos da esa digamos, reflexión de que nos llenamos la boca hablando de la globalización, ¿no? De que estamos en todas partes, llegamos a todas partes, sabemos lo que pasa en todas partes al minuto, etcétera, y eso parecería que hemos hecho el mundo más asequible, pues lo hemos hecho cada vez más pequeño. Porque lo que se está consiguiendo ahora es que ese recorrido que nosotros hicimos es absolutamente imposible hacerlo ahora. O sea, no se podría hacer. O sea, que hacemos el mundo más pequeño, no más grande. Vamos con otra fotografía. Ahí estás con Luis Miguel Dominguín y con Miguel Bosé. Con Miguel Bosé. Miguel Bosé. O sea, pues una entrevista, pues no recuerdo exactamente, a ver, en el 75, esto era Barcelona todavía, y debía ser pues probablemente para una conexión de estas con Raúl Matas o con Amestoy o con tal, en algún momento que pasó Luis Miguel Dominguín. Has hecho de todo, has hecho información internacional y también has hecho espectáculo. Y has hecho por eso yo siempre me considero también súper afortunada con eso, porque ahí es donde aprendes, ¿no? Sí. Jovencísimo Miguel Bosé. Bueno, esto ya es el 85, que esto es cuando España entró en lo que entonces llamaba la Comunidad Económica Europea. Los 10 días anteriores a la entrada, que fue final de año, ¿no? Fue a caballo de las Navidades y tal, después del telediario se dio una entrevista con cada uno de los jefes de gobierno de los entonces, eran 11, pero menos Felipe González, que no quiso. Ya se lo dije una vez, o sea, ahora no hace mucho. ¿Y por qué? ¿Dio razones? Pues nunca supimos, porque de hecho la serie se pudo hacer evidentemente porque intervino, por supuesto, Televisión Española, pero porque intervino de la Secretaría de Comunicación, no de Moncloa. O sea, porque digamos que era un tipo de entrevistas un poco institucionales, ¿no? O sea, que se dijo, hombre, tienen que salir todos. Porque claro, si puede, ahora no quiere el holandés, claro, y ahora no quiere el no sé qué, no, o eran todos o ninguno, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos salieron, y cuando fuimos a hacer la suya, que se dejó para el final, un poco pues para también ver el tono de todo lo que había salido y tal y cual, pues entonces no la quiso hacer, y nunca supimos por qué no la quiso hacer. Así, y esta es con Thatcher, como ven, que fue la única, porque sí me hicieron enviar cuestionario con las preguntas, y había una serie de preguntas generales de Unión Europea, digamos, de Comunidad Económica Europea, y de relación, y luego unas bilaterales, ¿no?, de la relación ya de España, ¿no?, con eso. Pero en las generales, pues claro, yo también buscaba pues las relaciones internacionales, ¿no?, o sea, las multilaterales entre ellos y tal. Y entonces mandé las preguntas, que trabajamos con la dirección de informativos, etcétera, y bueno, pues Thatcher fue la única que me quitó 2 preguntas, que eran las de su relación, como todos sabemos, pues tremendamente, digamos, unos vínculos muy profundos con Ronald Reagan y con todos los cambios americanos. Es decir, que cuando yo decía antes esto de los 80, de que lo que vivimos y padecemos ahora viene de ahí. ¿Y esa te la quitó? Esas 2 preguntas me las quitó. Y entonces cuando yo terminé la entrevista, creo que dije algo así, ¿no? Al terminar dije, bueno, pues hasta aquí la entrevista y tal, menos 2 preguntas que nos han quitado del cuestionario, ¿no? Que quede claro, muy bien. No, pero eso ahí tenía poco mérito, porque me refiero que con Thatcher, pues, a ver, ella pues se quedó impertérrita total, ¿no? O sea, quiero decir que no corría tampoco ningún riesgo, ¿no? Siguiente fotografía, ahí estás. Bueno, esta es mi versión espectáculo. Eso fue unos Oscars, precisamente. Fue una transmisión y las crónicas y los reportajes y la información de los Oscars de ese año,
y esa especie de extraño disfraz que llevo, y sobre todo de maquillaje, me lo hicieron los maquilladores de la gala de los Oscars. Sí. ¿No? Porque el productor que yo tenía entonces, que era la persona que lógicamente organizaba todo y que estaba conmigo en Nueva York y tal, pero que era un gran conocedor de Los Ángeles, del mundo del cine, sigue siéndolo, que es a Guillermo de Mulder, sí. O sea, que ahora hace pues en el Plus, vamos, sí, Movistar Plus, hace el cine y todo esto, que es una persona deliciosa completamente, pues él tenía muchísimos contactos allí ya, y entonces me consiguió que me maquillaran los mismos de la gala. O sea que pues no me acuerdo ya quiénes estaban en aquel momento, pero entre todas las estrellas, pues ahí fui yo. Me hicieron llevar el vestido que iba a llevar, me lo hicieron llevar 2 o 3 días antes para ver el maquillaje. Para ver el maquillaje. Y realmente si se ve que tenía unos tonos naranjas, rojos y rosas de degradé, esto que van mucho tienen los mismos tonos de los ojos, y sobre todo los ojos, las sombras de los ojos eran en la misma... Bueno, no te han maquillado tan bien en tu vida, claro. Bueno, por supuesto, claro. Pero bueno, vamos, cualquiera ve esta foto y nadie descubre que soy yo. Hombre, nosotros sí. Pero bueno. Bueno. Y bueno, pues efectivamente, este es un cambio este es el triángulo ese del opio, que se llama, ¿no? Que es la frontera de Tailandia, Laos y Birmania, y que confluyen ahí. Y entonces, bueno, pues en ese momento no recuerdo, creo que estaba yendo hacia Laos. O sea, porque en aquel momento no recuerdo exactamente cuál era el tema, pero bueno, pues sí, un poco distinto de la otra. Sí, bueno, varios registros. Sí, sí, aquí y esto ya, bueno, eso ya es China, pues eso era en la época Juegos Olímpicos, y bueno, pues en la plaza de Tiananmen, que ahí tenías problemas porque era muy curioso, con esto que contaba antes, de que, bueno, pues había habido ese compromiso, ¿no?, de que de cara a los Juegos Olímpicos los periodistas extranjeros íbamos a poder movernos por China sin necesidad de llevar una persona, o sea, es decir, un vigilante, ¿no?, que siempre era para ayudarte, obviamente, ¿no? Pero bueno, que hasta entonces pues era imposible moverte, y sobre todo televisiones, rodar nada que no fueras con alguien al que tenías además que pagar, con lo cual era carísimo, ¿no? Y bueno, circular con él entonces que no, entonces dije, no, para los Juegos va a ser... Y entonces efectivamente podías, pero te ponías en la plaza de Tiananmen y normalmente tardaban 5 minutos en aparecer, ¿qué digo 5 minutos? Vamos, 30 segundos, en aparecer alguien a preguntarte educadamente, de paisano, ¿usted televisión? Sí, pues nosotros acreditados aquí, tal y cual, y tal. Y bueno, entonces, en fin, si no estaba pasando nada, te dejaban. O si estaba pasando algo que querían que sí, que fuera pues un entrenamiento de los niños del colegio, no sé qué, con las banderitas, para hacer, pues yo que sé, una foto o algo de la televisión china o algo propagandístico. Pero si ya era pues una protesta de la secta de Falun Gong, o era una protesta, porque había alguna que otra, de gente que había sido desalojada y desahuciada de sus casas del centro y habían sido enviados a 12, 15, 20, 30 kilómetros de Pekín para construir el anillo olímpico, ¿no? Y no es que los dejaran en la calle, les habían dado un piso y tal, pero claro, no tenía nada que ver con nada de su vida, ¿no? Total, cuando había alguna cosa de estas siempre se las ingeniaban para que en ese momento no podías estar ahí, ¿no? Y cuando salías de Pekín, pues tenías todos los problemas del mundo. O sea que era muy, en fin, una libertad muy particular. Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Rosa, ha sido un placer charlar contigo, hablar de periodismo, hablar de tu experiencia, poder compartir estas vivencias, ahora que estás dando charlas por toda España, con colegios también, con diversos colectivos, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí en la Fundación Juan March y que nos hayas dado esta lección. Desde luego, hoy ha pasado por aquí una periodista a la que admiramos, a la que queremos y a la que respetamos. Rosa, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y nada, gracias a ustedes por venir, y ya digo, yo pienso seguir muy ocupada viviendo. O sea que... Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.